a conversar con el abogado penalista Carlos Caro. Se encuentra en comunicación telefónica con nosotros esta mañana. Doctor Caro, ¿cómo está usted? Buenos días, estamos en comunicación vía Zoom. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, en principio, en las últimas horas se ha llevado a cabo una diligencia en Palacio de Gobierno, en la casa de Carolyn López y también en la vivienda del presidente o del gerente general de Petroperú. Esto en el marco de las investigaciones que se siguen por este caso denominado el caso Petroperú. ¿Cuál es su punto de vista respecto de estas actividades? Porque el abogado defensor, el señor Nakazaki, abogado defensor de Carolyn López, señala que entendería, desde su punto de vista, una especie de ensañamiento, ¿no?, por parte de la Fiscalía respecto de su patrocinada. A ver, hay que tomar en cuenta acá que para que un fiscal solicite una orden de allanamiento tiene que cumplirse varios requisitos, y uno de ellos es que voluntariamente, con participación de los investigados, no ha podido obtener la información. Concretamente, en el caso del Palacio de Gobierno, estamos ante algo absolutamente inédito. Nunca antes en la historia del Perú, hasta donde yo recuerdo, ha existido una orden judicial para que fiscales, con apoyo de la fuerza pública, la policía, ingresen de manera forzosa a Palacio de Gobierno para recabar información y poder analizarla. En el caso de Carolyn López, exactamente igual. Recordemos que, según la resolución del juez Chuyo, que se ha dado a conocer el día de ayer a través de diversos medios, él pone como antecedente dos diligencias previas en las que la Fiscalía no habría logrado obtener la información, no se le habría entregado la información solicitada, y es por eso de que ahora ha existido esta orden que tiene como fundamento una serie de pruebas o elementos de convicción que van en la tesis del fiscal, entre ellas, por ejemplo, las presuntas reuniones que han existido entre el gerente general de Petroperú, el señor Chávez, la señora Carolyn López, el exsecretario de la presidencia y eventualmente, según la hipótesis fiscal, repito, el propio presidente. Entonces, dada esa situación y dada la necesidad de completar la prueba que podría llevar a que se tomen decisiones de fondo, es que el juez ha ordenado esta medida, y desde luego los abogados de la defensa tienen todo el derecho de impugnar, criticar, pero digamos que en estos momentos la orden ya está ejecutada, aunque, y también hay que poner eso en relieve, en cierto modo podría ser tardía, porque recordemos de que estos hechos son conocidos desde el año 2021, noviembre, han pasado casi 2 meses, ¿no?, para que se cuente con una medida cautelar, de modo que también es probable de que la prueba o lo que la Fiscalía esté buscando ya no exista o simplemente no se haya encontrado. Ahora, sería interesante, y aprovecho en preguntarle, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos que está investigando la Fiscalía? ¿Estamos hablando ya de un proceso de investigación firme o todavía en qué fase se encuentra esta intervención? Es un caso que se encuentra todavía en la etapa inicial, en la etapa de investigación preliminar, es decir, el estándar probatorio es el más bajo del sistema, la llamada sospecha inicial simple, y lo que se ha visto ayer es algo que forma parte de los actos de investigación, es decir, el objetivo de esta medida cautelar es encontrar pruebas en aparatos electrónicos, computadoras, tablets, teléfonos, registros telemáticos, registros videográficos, documentación escrita. Entonces, para decirlo en términos simples, el fiscal va a las casas, o en este caso también a Palacio de Gobierno, y a los recintos donde se le ha autorizado ingresar, puede revisar los files, los escritorios. Si un escritorio está con llave, puede romper la llave. Si hay una puerta cerrada, puede ordenar de que esta sea rota si es que nadie tiene la llave. Buscar la información. Es una búsqueda empírica, vamos a decirlo así, y desde luego los resultados recién se van a conocer. Ahora lo que hace la Fiscalía es llevarse lo que le parece en ese momento, lo lacra, y esto es trasladado a la Fiscalía, y ahora se van a realizar diligencias de muchas horas, yo diría de cientos de horas, para poder revisar toda esta información con participación de las partes. Si estamos hablando, por ejemplo, de computadoras, se convoca a los peritos electrónicos, informáticos, tanto de la Fiscalía como de los investigados, para que se pueda analizar si esta información es información relevante para el caso.
De acuerdo. Y una vez que se identifiquen aquellos elementos que pudieran ser razonables para iniciar una fase de investigación, tiene que recurrir al Poder Judicial para pedir esa autorización e iniciar la investigación preliminar, que seguiría a la siguiente etapa. A ver, si la Fiscalía, tras el análisis de estas pruebas, considera que su hipótesis se mantiene, y es más, se ratifica porque hay nuevas pruebas, podría pasar la Fiscalía a la llamada etapa preparatoria, y en esa etapa preparatoria, digamos, evidentemente comunica al juez que ha iniciado ya la etapa preparatoria, que es una etapa de precisión de cargos. Se dice, las personas tales habrían cometido tales delitos bajo tales circunstancias, estas son las pruebas, y se da paso a la siguiente etapa, donde las partes van a poder seguirse defendiendo, y el fiscal ahí sí podría requerir ya medidas cautelares de otro tipo, por ejemplo, impedimento de salida del país. Si cree que alguien es un riesgo para la investigación, podría pedir una detención preventiva o podría también ordenar embargos, congelamientos de cuentas, etc. De acuerdo, eso es, entonces me rectifico, no investigación preliminar, sino investigación preparatoria, ¿no? Que es el término correcto en en el marco del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Exactamente. Bien, pero quiero aprovechar que estamos en comunicación en este momento porque hay otros eventos que han sucedido también ya en el escenario político y uno de ellos tiene que ver con la Comisión de Constitución, donde se ha aprobado de alguna manera aquí en la comisión esta posibilidad de que ya el Consejo de Ministros en pleno no tenga que recurrir necesariamente hasta el Congreso para pedir el voto de confianza una vez que el presidente del Consejo de Ministros es elegido. ¿Cuáles, desde su punto de vista, las consecuencias, y si esto es bueno, es malo para la democracia, para el equilibrio de poderes? ¿Qué opina al respecto? Desde mi punto de vista, es algo malo para la democracia, implica un desbalance en la ponderación de poderes que establece la Constitución, pero evidentemente a la vez responde a un cierto utilitarismo político. Es decir, el Congreso no quiere someterse a la situación en la cual tenga que negar un voto de confianza a un gabinete y, por decirlo de alguna manera, queme una de sus vidas, ¿no? Porque ya sabemos que 2 votos de confianza en negativo o 2 pérdidas de confianza hacia el Ejecutivo, el Congreso puede ser disuelto. Entonces, para disminuir ese riesgo, vamos a decirlo así, político de la coyuntura, se estaría aprobando esta reforma constitucional, pero desde luego que esto desdibuja el sistema, porque la lógica de poderes aprobada en la Constitución del 93 podemos revisarla, podemos reenfocarla, podemos hacer reformas o modificaciones, pero tiene que tenerse una visión en conjunto. No se puede parchar en virtud de la necesidad o la utilidad política, porque visto en perspectiva, esto podría significar que en lo inmediato hay una suerte de disminución de poder del Congreso. El Congreso, digamos, declina del poder de dar o no confianza a un gabinete, pero a la larga termina banalizando, ¿no?, los votos de confianza que puedan darse al interior del Congreso frente al Ejecutivo, con lo cual el Ejecutivo pierde a la vez el poder de ejercer control sobre la actividad del Congreso. Entonces, si hay que hacer reformas, si hay que hacer modificaciones a la Constitución, esto requiere ver el bosque y no solamente el árbol. Ahora, ¿eso significa que ya desde el Ejecutivo ya no podrían plantear cuestión de confianza ante el Parlamento? Por lo menos en el voto de investidura ya no, porque no habría necesidad de que el Consejo de Ministros acuda al Parlamento a pedir el voto de confianza tras su primera instalación, vamos a decirlo así. Lo que podría hacer el gobierno a futuro simplemente es someter determinada política al Congreso como una cuestión de confianza. Por ejemplo, un proyecto de ley. O sea, el Ejecutivo iba a mantener el poder de someter determinadas políticas a la confianza del Congreso y el Congreso en ese momento tendrá que evaluar. Pero recordemos que la crisis política que venimos viviendo tiene básicamente que ver con la conformación del Consejo de Ministros, y esta coyuntura es la que está llevando a un sector del Congreso a aprobar, digamos, esta reforma. Y eso me parece inadecuado porque no se puede tocar la Constitución ni reformar por cuestiones de coyuntura política o favoritismo político del momento. La visión tiene que ser de conjunto y a largo plazo. Ahora, de aprobarse esto que ya pasó por la Comisión de Constitución, ¿podría ser materia de revisión del Tribunal Constitucional?
Sin duda, porque acá, como estamos hablando de una reforma constitucional, lo primero que tendría que darse es una aprobación por el Pleno. El Pleno tendría que aprobar esta ley de reforma constitucional y en la siguiente legislatura tendría esto que ratificarse, publicarse y tras ello el Tribunal Constitucional podría evaluar el caso si es que el Poder Ejecutivo o algún congresista, bueno, las personas legitimadas interponen una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y es altamente probable que ello suceda si esto llega a ser ley de reforma constitucional. Muy bien, bueno, y finalmente quisiera preguntarle ya su punto de vista, su análisis respecto de este escenario político en el que nos encontramos, donde prácticamente se ha evidenciado, por un lado, ya expresiones de propios congresistas de ver la posibilidad de lograr una especie de vacancia presidencial y, por otro lado, desde el Ejecutivo con estas controversias o, digamos, estas complicadas designaciones de algunos ministros, incluyendo el ex premier Valer, quien fue designado y a los pocos días retirado. Entonces, pareciera que las cosas no están marchando bien por ambos poderes del Estado. ¿Cuál es su punto de vista respecto de la situación que vive nuestro país políticamente? Desde mi punto de vista, estamos ante una situación de entrampamiento. Tenemos, digamos, por un lado, una crisis a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo y desde el Parlamento, que es su contrapeso, también hay una situación crítica debido a, digamos, la pluralidad de fuerzas, la falta, digamos, de una política clara dentro de lo que puede significar el control del gobierno. Creo que las mesas de diálogo, las conversaciones prácticamente se están agotando y yo creo que acá lo único que cabe es activar los mecanismos constitucionales, ¿no? Y los mecanismos constitucionales pasa porque el Congreso pueda supervisar la acción del gobierno, pero sin necesariamente apretar el botón rojo, ¿no? Porque la vacancia presidencial, yo ya lo he dicho, no ahora, sino en varias ocasiones, es una situación absolutamente extrema y ya hemos visto acá en el país de que este concepto indeterminado, genérico, de incapacidad moral permanente, es un concepto que al final, por realpolitik, se define por la fuerza de los votos, ¿no? Y creo que esto es algo malo para la institucionalidad democrática. Creo que el Congreso debe ejercer los poderes de control reservándose ese botón rojo para una situación efectivamente extrema. De acuerdo. Bueno, esperemos en realidad que subsista el diálogo, las buenas intenciones, qué difícil suena lo que digo, pero las buenas intenciones para lograr la gobernabilidad, tener tranquilidad política para poder seguir generando espacios que promuevan el crecimiento económico, el desarrollo social, la atención de las necesidades y las urgencias en nuestro país. Esperemos que esto sea así en las próximas semanas. Muchísimas gracias, doctor Caro, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buen día, hasta luego.